Hola. Hola. Hoy vamos a hablar de lo importante que es tener una alimentación consciente. Pero antes de empezar, ¿saben lo que es una alimentación consciente? Una alimentación consciente es una alimentación que siente. ¡Una alimentación con muchos dulces! No, chicos. Una alimentación consciente nos hace crecer, nos hace fuertes, hace que nos vaya bien en la escuela y nos ayuda a prevenir enfermedades. Por eso es tan importante. Pero a mí me gusta el chocolate, los dulces, caramelos, hamburguesas. Todo eso puede ser muy rico, pero no son los principales nutrientes. No entiendo. Si también es comida. Para empezar, vamos a definir qué es comida, o mejor dicho, qué es un alimento. Es fácil. Comida es... ¿lo que se come? Me parece que no, porque un caramelo lo comes, pero no es comida. Soy muy joven para morir. Comida o alimento es todo aquello que comemos o bebemos y que al ingerirlo nuestro cuerpo realiza un trabajo de digestión. Es lo que estaba por decir. Los alimentos realizan 3 trabajos en nosotros. Nos dan energía, construyen nuestro cuerpo y nos hacen crecer. Charlie, ¿estás escuchando? Sí, 3 funciones. Energía, construyen, crecer. Bien, energía. Los alimentos aportan energía y gracias a ella podemos jugar, correr, leer o estudiar. Construyen. Los nutrientes de los alimentos son los que permiten la formación de los huesos, los dientes, la piel, los músculos y el sistema nervioso. Nos hacen crecer. Los alimentos nos dan los nutrientes para crecer fuertes y sanos. ¡Qué aburrido! ¿Quién es ella? Soy la señora Nana. Aburrido es sentirse mal. ¿Qué es lo que va a suceder si no nos alimentamos bien? ¡Mentira! Sentirse mal es divertido. Pero estar enfermo no es divertido. ¡Error! Sábelo todo. Cuando estoy yo con los niños, ellos no tienen que ir a la escuela. Y eso es diversión. ¿Y quién necesita sentirse bien cuando puedes estar en tu cama todo el día? Bueno, prosigamos con lo que estábamos diciendo. ¿Eso nos pasa si nos alimentamos mal? Si nos alimentamos mal, puede detenerse nuestro crecimiento, bajar nuestra capacidad de aprender y bajar las defensas de nuestro cuerpo, por lo que corremos más peligro de enfermarnos. ¡Sí! ¡Diversión! No es diversión. Tenemos que alimentarnos bien en todas las comidas del día. Exacto. Para eso existen gráficas alimentarias que nos muestran todos los grupos de alimentos recomendados para comer a lo largo del día. Verduras y frutas, cereales, legumbres, papa, pan y pastas, lácteos, leche, yogur y queso, carnes y huevos, aceites, frutos secos y semillas, y opcionalmente dulces y grasas. Y por supuesto, siempre agua. En el desayuno podemos comer cereales, galletas de arroz, tomar leche y jugo de naranja. La energía de estos alimentos llega a nuestro cerebro y a nuestros músculos. En la escuela, a la hora del recreo, la energía que ganamos en el desayuno comienza a acabarse. El hambre es la señal de que a nuestro cuerpo le están faltando nutrientes. ¡Dame comida! ¡Dame comida! ¿El desayuno es importante? Por supuesto, es lo que nos permite comenzar el día. Así como un coche necesita combustible para ponerse en marcha, nosotros necesitamos un buen desayuno. ¿Pero qué es un buen desayuno? Un desayuno ideal tendría que estar compuesto por frutas, cereales y lácteos. El almuerzo es una de las principales comidas, por eso debemos agregar alimentos sabrosos y nutritivos. La merienda nos ayuda a no llegar con tanta hambre a la hora de la cena. Aquí puedes consumir frutos secos y hasta algún dulce. ¡Sí! Finalmente, en la cena puedes aprovechar para completar con alimentos de los grupos que aún no hayas consumido. ¿Cuándo podemos comer un chocolate, papas fritas o nachos? Les propongo una regla muy fácil. La regla del 80-20. Del 100% de lo que comemos en el día, al menos el 80% tienen que ser alimentos necesarios. Y hasta el 20% pueden ser alimentos no necesarios. Hábleme ahora de la importancia del agua. Para que nuestro cuerpo funcione correctamente, es fundamental beber 2 litros por día, que es igual a 8 vasos. Además, para tener una vida consciente, es importante alimentarnos bien y hacer actividad física diariamente, al menos 30 minutos a lo largo del día. ¡Ah! ¡Qué vida aburrida! ¿Quién quiere estar sano? ¡Yo! Ahora hagamos un repaso.
La regla del 80-20. De todos los alimentos que comemos durante el día, la mayoría debe ser de los necesarios. Aprovechemos las 4 comidas para consumir los alimentos necesarios de forma variada. Muy bien, el desayuno es muy importante. No te olvides, toma tu tiempo para desayunar. Es importante tomar agua y hacer actividad física. Ahora ya sé cómo tener una vida consciente. Yo también. Yo también. Ah, no. Yo no. Tener una alimentación consciente desde niños nos ayuda a construir un cuerpo fuerte y sano. Y lo que hoy aprendí, Lo aprendí en EduKids.